visto la trampa esta del gobierno de Miguel de la Madrid, de la renovación moral de la sociedad. No, la sociedad no se tenía que renovar, eran ellos. Entonces, tenemos que ver una constitución que acote efectivamente el poder. ¿Para qué? Para que no se dé este abuso del poder en beneficio de los funcionarios. La siguiente reflexión que les quiero hacer es que consideremos los delitos de corrupción como crimen organizado. En lo personal, yo tengo ya una iniciativa en el Senado en el cual todos los delitos donde participen más de 3 personas de corrupción sean crimen organizado. Si ustedes leen la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, no lo considera así, solo considera unas excepciones, en particular cuando son oficiales de las fuerzas de seguridad. Entonces creo que la única forma de atacar porque no pensemos en el corrupto como una persona aislada. Hay redes que tienen una ingeniería fiscal, una ingeniería jurídica, electoral, tienen todo un aparato para poder hacer dinero a costa de lo público. Entonces, esto lo debemos de tratar como lo que es crimen organizado. El otro tema es quién supervisa al supervisor o quién vigila al vigilante. En el caso, porque si no, lo único que vamos a hacer es tener el mismo infierno pero cambiar de diablo. Entonces tiene que haber una situación en la cual exista una supervisión cruzada, en la cual el vigilante también sea vigilado para evitar estas tentaciones. Y por último, las islas de obscuridad. Son 2 cosas. En el marco federal, ahorita todo el tema de lo que estamos viviendo es que es sujeto de revisión y que no. Creo que todos los lugares donde haya un peso de los contribuyentes debe de estar sujeto a rendición de cuentas. Esto incluye fondos, fideicomisos, sindicatos, partidos políticos. Si recibimos dinero, todos los que estamos en una función pública, yo no veo por qué hacer una excepción. Sería muy dañina y además todas las excepciones, además de ser odiosas, nadie busca esconderse de la transparencia para algo bueno. Entonces creo que hay que ver. Y el otro tema que a lo mejor no va a ser cómodo, pero sí lo planteo, que es la integralidad. ¿Por qué hablo de la integralidad? Porque estamos hablando de un Estado, de un ente con 3 poderes. ¿Por qué la ley de adquisiciones no aplica para los poderes legislativo y judicial? ¿Qué hace diferente? ¿Por qué los órganos autónomos no tienen que seguir la normatividad que sirve cualquier órgano ejecutor de gasto federal? ¿Para qué hacer la excepción? ¿Qué ganamos con eso? Entonces, bueno, y más allá de esto, en el caso del Poder Judicial, de la Federación, si quiero destacar, pues es una isla de obscuridad tremenda. También hay otra iniciativa bueno, y voy a dar un dato que viene al caso. ¿Ustedes saben cuántos consignados por delitos contra la salud hubo el año pasado? 0. Sentencias definitivas por delitos contra la salud prácticamente no existieron. Y entonces, ¿y eso no amerita una mínima supervisión del Estado mexicano? Creo que habría que verlo. Y pues básicamente yo creo que el dilema es, vamos a tener una constitución con un control de la corrupción limitado, cumplidor, o vamos a entrarle al tema de fondo con los costos que esto implica, que es la revolución de los intereses económicos y todo esto, o nos vamos a quedar en medio. Eso creo que sería el tema que pues tendríamos que resolver entre todos en fechas próximas. Pues básicamente de mi parte sería todo. Muchas gracias. Por the Fletcher School of Law and Diplomacy. Es doctor en Derecho por la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una vasta experiencia como conferencista en diferentes universidades del país y del extranjero. En el desempeño profesional ha sido abogado postulante, jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas del ENEP Acatlán en la UNAM, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac, defensor adjunto de los derechos universitarios en la UNAM, asesor de la Dirección General de Programación y Presupuesto del Sector Energético Industrial de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto.
director de investigación del acervo histórico diplomático en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el Tribunal Superior de Justicia se ha desempeñado como director de análisis de jurisprudencia y boletín judicial, magistrado supernumerario, magistrado numerario, presidente del Tribunal Superior de Justicia y de su Consejo de la Judicatura en el periodo 2000-2003 y actualmente es integrante de la Cuarta Sala. Le cedo el uso de la palabra al señor magistrado González Alcántara. Muchas gracias, presidenta, por la invitación. Gracias a todos ustedes por su atención, gracias por esta oportunidad de reflexionar y abiertamente sobre un tema que a todos nos preocupa, que es el combate a la corrupción, la forma de prevenirla. La corrupción como fenómeno social tiene efectos netamente nocivos, pues como atinadamente diría José Octavio López, corroe y debilita todo lo que toca. Toma de lo colectivo para beneficiar a lo particular, en el proceso genera efectos perjudiciales sobre la equidad y la eficiencia en la asignación de recursos, afecta más a quienes menos tienen y desperdicia energías y esfuerzos colectivos. Pero el más grave efecto de la corrupción es quizás que prospere clandestinamente al margen de las normas y del respeto a la moral pública, lo que acaba por socavar la confianza de las instituciones e inhibir la búsqueda del bien común. Si consideramos que una constitución es una expresión armónica de las fuerzas políticas y sociales que representan al pueblo, esta manifestación debe de prever todos los mecanismos necesarios para combatir un fenómeno tan lamentable como lo es la corrupción y sus efectos. No debemos de pasar inadvertido que la Constitución Política de la Ciudad de México tendrá que desarrollar y contener ciertas instituciones que se encuentren ya consagradas en nuestra Constitución Federal. Por eso, en una primera instancia, lo que debemos reglamentar es la consolidación y creación de un sistema local anticorrupción, como lo estatuye ya el artículo 113 de nuestra Carta Magna. Las características de este sistema local anticorrupción se encuentran en cierta medida desarrolladas ya por la propia Constitución. Es por eso que nosotros debemos de preguntarnos qué mecanismos alternos se pueden incluir en este nuevo pacto de la Ciudad de México y que puedan fortalecer de alguna manera los sistemas de prevención, control y castigo de aquellos actos de corrupción. Para empezar a formular una respuesta a tal cuestión, debemos acudir a las prácticas internacionales, que ya han elaborado diversos instrumentos orientadores para combatir a la corrupción. Y es por eso que me permito traer a colación la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en concreto en sus disposiciones establece un catálogo de conductas que se pueden seguir y en particular con relación a los miembros del Poder Judicial. Traemos a relieve tal disposición porque si apreciamos la arquitectura del Sistema Nacional Anticorrupción y su efecto reflejo en la consolidación de los sistemas locales anticorrupción contemplados ya en la Constitución de nuestro país, se aprecia que el control disciplinario de los miembros de los poderes judiciales solamente se vislumbra de la siguiente manera: para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los poderes judiciales de los estados, se observará lo previsto en las constituciones respectivas sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de los recursos públicos. Es evidente que las peculiaridades del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México también es uno de los aspectos forales que deberán de ser parte de las labores de este grupo de trabajo y que su estructuración también tendrá un papel relevante para crear mecanismos de prevención, combate y sanción a los actos de corrupción en el seno del Poder Judicial de la Ciudad de México. Pero como comentamos, no debemos quedarnos en las previsiones generales que ya se encuentran en nuestra Constitución General de la República, a saber, un sistema local anticorrupción y en el caso concreto del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, sino que debemos buscar
mecanismos que colaboren con las instancias ya desarrolladas y generen nuevas formas de participación ciudadana y contrapesos a aquellos actos que se consideran de corrupción. En tal tenor, es que consideramos la necesidad de incluir en el Pacto por la Ciudad de México la institución de un defensor de los justiciables como un mecanismo complementario de control y fiscalización del Poder Judicial de la Ciudad de México. En efecto, se tiene la convicción de que la institución del Consejo de la Judicatura necesita complementarse con un organismo ciudadano que, con independencia y autonomía, le dé seguimiento a las quejas y denuncias contra los miembros de la Judicatura. Pero no solamente un seguimiento formal, sino que se constituyan en el representante de los justiciables ante toda clase de procedimientos disciplinarios, pues de esta forma se podría garantizar su derecho como posibles víctimas. Es necesario, pues, que este defensor de los justiciables se erija en la vía para que todos los ciudadanos puedan contar con una asesoría, con un apoyo, pero sobre todo con una representación ante toda clase de denuncias de actos indebidos de los miembros del Poder Judicial de la Ciudad de México y que también puedan ser representantes de los intereses ciudadanos en los actos de fiscalización, de transparencia, de rendición de cuentas y de protección de datos personales. En términos generales, se podría proponer la creación de un defensor de los justiciables, quien sería designado a propuesta de los grupos de la sociedad civil por el órgano legislativo de la ciudad y tendría, por lo menos, entre otras, algunas de estas facultades: asesorar y coadyuvar a los justiciables ante todas las quejas por la vulneración de la disciplina que cometan los miembros del Poder Judicial de la Ciudad de México, denunciar públicamente y participar en las investigaciones disciplinarias de los miembros del Poder Judicial de la Ciudad de México, poder solicitar informes de las auditorías y de los estados de cuenta al Poder Judicial de la Ciudad de México, coadyuvar en políticas de gobierno abierto del Poder Judicial de la Ciudad de México, participar en todos los procedimientos de designación de los juzgadores con voz y voto, ser escuchados en los procedimientos de selección de magistrados ante los órganos legislativos de la Ciudad de México, participar y dar seguimiento a las políticas de acceso a la información y protección de datos personales del Poder Judicial de la Ciudad de México, participar en las investigaciones y recomendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, encabezar el Comité de Ética del Poder Judicial de la Ciudad de México y emitir recomendaciones para mejorar la actuación de todo el Poder Judicial de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancao, por su contribución. Me permito ceder el uso de la palabra al maestro Manuel González Martínez, de la iniciativa privada. Él es director general de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestro por la Universidad Anáhuac del Norte. En su experiencia profesional ha sido asistente del agregado militar y comercial de México en Francia, ha sido gerente de comercio exterior, subdirector de la industria fronteriza y maquiladora de exportación y director de delegaciones de la Canacintra. Del año 2003 a la fecha es director general de la Canadevi, Delegación Valle de México, y vicepresidente de Seguridad Ciudadana de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México, AC. Adelante, maestro González Martínez. Pues muchísimas gracias, es un máster, pero le agradezco mucho por el título de maestro. Bueno, pues antes que nada agradecerle a la doctora Yasmín Esquivel Moza, magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso, al licenciado Andrés Aguilera por la invitación y el honor que me hacen. Le quería dar un agradecimiento a Manuel Granados, creo que ya se retiró, pero bueno, sobre todo porque ha dado un espacio el jefe de gobierno de la Ciudad de México a la iniciativa privada en el tema de la Asamblea Constituyente y en el tema de los grupos de trabajo.
Creo que es muy importante escuchar a la parte de la iniciativa privada. Tenemos un grupo en la Ciudad de México que nos han autodenominado el G9, que son 9 cámaras y asociaciones empresariales que formamos hoy en día el tema de la Ciudad de México. Bueno, pues antes que nada un saludo a todos los conferencistas, bueno, pues importantes catedráticos. Nada más quiero decir que yo no soy un especialista en materia del tema de corrupción, pero bueno, voy a dar una postura sobre todo el Consejo Coordinador Empresarial. Como le establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la corrupción distorsiona los precios y las condiciones del mercado, reduce la confianza en las autoridades, afecta el desarrollo económico sustentable de los países y las empresas, desincentiva la inversión, aumenta la incertidumbre para la realización de transacciones comerciales e incrementa los costos de las operaciones a las empresas. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan la corrupción? Toda acción corrupta consiste en una transgresión de una norma, un reglamento, se realiza para la obtención de un beneficio privado, surge dentro del ejercicio de una función asignada y el individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente su comportamiento. El sector empresarial reconoce los esfuerzos gubernamentales de abatir la corrupción de los servidores públicos. Sin embargo, observa que el resultado ha sido poco efectivo. México se ubica en la posición 106 de 177 países a partir de su calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción 2003. Como bien lo decía el licenciado Robelo, en la participación que tenemos en la OCDE, importante asociación, más bien importante organismo a nivel internacional, ocupamos el lugar 34 de los 34 países en materia de transparencia y corrupción. ¿Y qué podemos hablar del Doing Business, ¿no?, que tanto afectó a la Ciudad de México, en donde mide mucho el tema de trámites y la facilidad en los sectores productivos? Yo creo que este tema es muy importante en el tema de certidumbre jurídica. Existe la necesidad de reorientar y multiplicar los esfuerzos de una política pública a efecto de la acción gubernamental en la federación, en los estados y municipios y ahora en la nueva constitución y en el nuevo constituyente de la Ciudad de México, que se dirijan a contrarrestar las manifestaciones de corrupción. Las acciones para detectar prácticas de corrupción deben ser más eficaces y los mecanismos de inhibir esas malas prácticas requieren de mayor contundencia, considerando aspectos como transparencia, contabilidad gubernamental, rendición de cuentas, fiscalización de los recursos públicos, control, evaluación y sanciones más severas. Voy a nombrar una serie de propuestas que ha hecho el Consejo Coordinador Empresarial en esta materia. Promover una cruzada nacional de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Abordar la corrupción como un asunto de seguridad nacional. Crear una arquitectura institucional sólida que garantice transparencia y rendición de cuentas. Diseñar una estrategia que implique una amplia campaña de sensibilización a través de la comunicación y un teléfono de denuncia anónima, reforzando el sistema de denuncia ciudadana oportuno y dando seguimiento. Extender legislación de transparencia y acceso a la información a todos los niveles de gobierno, homologando las conductas y sanciones. Apoyarse en las mejoras regulatorias para elevar la certidumbre jurídica y evitar la corrupción de autoridades, así como alentar el uso de plataformas tecnológicas para realizar trámites y gestiones de mayor transparencia. Constituir un sistema nacional anticorrupción y sus correspondientes a nivel estatal, conformado por los 3 poderes de la Unión, los 3 niveles de gobierno y con la participación de organizaciones empresariales como las que los representamos, académicas y de la sociedad civil, para diseñar, evaluar, coordinar y operar las políticas de educación, concientización, prevención, detención y sanción, tanto para el sector público como para el sector privado. Constituir en el Poder Judicial de la Federación una Corte Anticorrupción independiente que se encargue del proceso derivado de las investigaciones de la Comisión y que permita el debido procesamiento y sanción penal. Crear también una Comisión Nacional para el Desarrollo Institucional y de los Recursos Humanos,
como un órgano para dar seguimiento y evaluar los procesos administrativos de las instituciones del sector público, así como impulsar planes de carreras en instancias de gobierno. Estaría a cargo de la elaboración de indicadores de eficiencia y productividad de los funcionarios e instituciones públicas. Su función sería revisar la estructura orgánica de cada institución para analizar su eficiencia y efectividad administrativa, además de coadyuvar con el organismo de fiscalización para evaluar a los ejecutores del gasto público. Unidades externas y de control interno para la generación de indicadores, monitoreo y prevención de la corrupción tanto en las empresas como en las dependencias de gobierno, detención de áreas vulnerables, auditorías. Castigo para ambas partes de la cadena, inhabilitación a los funcionarios públicos y empresarios en casos comprobados de reincidencia y sanciones penales para ambos. En el tema de prevención, sancionar a las dependencias y empresas que no cuenten con mecanismos de prevención de la corrupción. Establecer mecanismos para acceder a esquemas de asesoría, sobre todo en el área internacional. Digo, aquí nada más lo menciona, hay un caso de una experiencia que tuvo una cooperación australiana con Indonesia, que es un país alto en el tema de corrupción, y creo que fue un éxito a nivel internacional, y así como participar en organismos internacionales como la ONU, particularmente en grupos de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales. Establecer mecanismos coercitivos y de incentivos positivos para la observación de los programas de combate a la corrupción por parte de las empresas. Certificaciones que faciliten acceso a los contratos gubernamentales y listas negras. Revisar los criterios de reservas de información enmarcados en la Ley de Acceso a la Información Pública, a fin de evitar esta práctica en licitaciones y obras públicas en los distintos niveles de gobierno. Formación educativa en la materia desde el nivel básico, creemos que es muy importante este tema de prevención. Establecer una cláusula anticorrupción en contratos que considere recesión del contrato. Esto es la parte privada con lo público y en los mismos contratos privados. Abrir opciones de participación ciudadana en acciones de prevención y combate a la corrupción, Contraloría Ciudadana. Y bueno, nada más finalmente, muchos organismos nos hemos sumado a la famosa Ley 3 de 3, creo que no es necesario ya mencionar esta iniciativa. La verdad es que el Consejo Coordinador Empresarial, todos los organismos del G9 de la Ciudad de México y a nivel nacional, ha hecho una campaña muy grande con Coparmex Ciudad de México, y bueno, pues la verdad consideramos que es importante. Tengo entendido que el jefe de gobierno ya hizo un anuncio en la Ciudad de México como garante de esta iniciativa, lo vemos con muy buenos ojos, y pues nada más comentar que como iniciativa privada estamos muy preocupados y ocupados en el tema. Creemos que se tienen que tomar medidas, y es una gran oportunidad hoy en día con esta nueva Asamblea Constituyente y estos nuevos cambios en nuestra gran Ciudad de México, y bueno, pues agradecerles a todos la oportunidad. Muy bien. González Martínez, y finalmente tendremos la participación del magistrado Manuel Ayuis Pelayo. Él es presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, doctor en Derecho. Me ha solicitado omitir la lectura de su currículum para que podamos abreviar los tiempos. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Manuel Ayuis Pelayo. Es un gusto tenerlo nuevamente aquí. Muchas gracias, doctora. ¿Le pudiera subir un poquito el volumen? Estoy un poquito lejos. Primero que nada, les comento que pedí que no se leyera mi currículum porque tengo un defecto. La primera vez que hablé en público me dijeron que esto se llamaba micrófono y pensé que era un micrófono que era mío. Entonces voy a tratar de no extenderme en todo. Primero agradecer a mi querida amiga, la señora magistrada presidenta y doctora, doña Yasmín Esquivel Moza, su amabilidad, no solo su amabilidad siempre para con mi persona, sino reconocer su dinamismo y asertividad, esto es muy importante, en organizar este foro tan importante. Saludar a todos los miembros de esta mesa, al señor senador don Humberto Fernández, al señor Contralor General, a mi estimado amigo el doctor don Alejandro Romero Gudillo, todos son mis amigos antes de haber dicho eso, el señor magistrado, el doctor don Juan González Alcántara Carranca, el maestro González Martínez y el doctor Fernández. Y a todos los asistentes, quisiera mencionar a todos ustedes, al señor magistrado
don David Jiménez, a todos los miembros de la Sala Superior, al señor consejero jurídico, al procurador y a la subprocuradora, etcétera, al señor maestro Anlén Papá, don Jesús Anlén Papá, y a todos ustedes. Señora magistrada presidenta, debo decirle a nombre del tribunal que no solo somos sus vecinos, no solo somos sus admiradores en lo personal, sino que somos sus compañeros y aliados en este delicado e importante proyecto. Felicito, primero que nada, al doctor Romero Gudiño, mi amigo de tantos años, por su libro. Coincido con él en que el Sistema Nacional Anticorrupción debe de ser política de Estado, en que se debe legislar sobre hechos de corrupción y lavados de dinero en general, en que no debemos, por cierto, él lo dijo ya, no debemos rasgarnos las vestiduras con cuestiones dogmáticas. Todos sabemos que la corrupción está mal. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Lo que tenemos que hacer es decir cómo copar con ella, cómo acabar con la impunidad. Quiero recordar, como dijo el señor Contralor General, que debe estar articulado el Sistema Nacional Anticorrupción, que es el punto primordial o recalco de esta reforma. Ya no hablamos ahora de esfuerzos aislados, pues sino desde la época, como dijeron ellos, desde antes de Miguel de la Madrid, con su, ¿cómo se llama?, reforma moral del Estado, renovación moral de la sociedad, etcétera. Lo que pasaba desde hace mucho tiempo antes, nosotros juzgamos esta materia desde los años 60, lo que pasaba es que había esfuerzos aislados, no había verdaderamente un sistema, como lo propone el señor Contralor, un sistema articulado que por antonomía, valga la redundancia, debe estar articulado. Eso es lo que trata la reforma constitucional, y estamos aquí, como dijo él, para tomar todo lo que se requiere para que esta legislación secundaria, tanto federal como local, salga bien. También retomo, señor Contralor, de lo mucho ya me lo llevo para verlo con calma, porque nos dio usted mucho, la creación de una unidad de inteligencia en todas las áreas de fiscalización y de revisión, inclusive en la nuestra, como órgano constitucionalmente autónomo. Me quedó el señor Contralor que me iba a pasar esta primera sentencia de conflicto de intereses muy, muy interesante, y la vamos a tomar. A mi querido maestro, el doctor Jorge Fernández, todo este tema de acabar con la impunidad, señor maestro querido, tiene usted toda la razón. Precisamente por eso es que nosotros, y esta viene a ser mi primera sugerencia, que ya alguna vez se le hice en lo personal a la señora magistrada presidenta, de que se incluya en el procedimiento al principio de proporcionalidad o razonabilidad y al principio de la verdad material. Al señor senador don Humberto Fernández Fuentes coincido en todo. Solo comentaré porque coincido en todo, entonces me tengo que concentrar en una parte muy importante, es que requerimos tanto soluciones instrumentales como soluciones a largo plazo y como soluciones definitivas. No hay que centrarse solo, tiene razón él, en las sanciones, sino prevenir, como dijo él, reeducar. Yo agregaría, porque eso lo dijo, pero yo quisiera ponerlo en estos términos: despolitizar la lucha anticorrupción y obviamente evitar los conflictos de intereses y con ello el tráfico de influencias y los abusos y desviaciones de poder. Todos los delitos, yo diría también todas las irregularidades administrativas donde participen más de